Dios advirtió, pero nadie escuchó. Hay algo que se repite una y otra vez en la Biblia. No es casualidad, no es un detalle menor, es un patrón. Antes del dolor, antes de la caída, antes del juicio, Dios habla. No grita, no sorprende sin aviso, no actúa sin advertir. Dios habla primero. Advierte, llama, insiste, pero casi siempre ocurre lo mismo. La gente escucha y decide ignorar. No porque no entienda el mensaje, no porque sea confuso, sino porque escuchar implica cambiar. Y cambiar incomoda. Cambiar exige reconocer errores. Cambiar implica dejar hábitos. Cambiar rompe rutinas cómodas. Por eso muchos prefieren hacer lo mismo que siempre han hecho. Seguir adelante como si nada pasara. Hoy quiero mostrarte algo inquietante. Algo que atraviesa toda la Escritura como un hilo invisible. Cada vez que el juicio llegó, Dios había advertido primero. Siempre. Y cuando nadie escuchó, las consecuencias fueron inevitables. No porque Dios fuera injusto, sino porque la advertencia fue rechazada. Antes del diluvio, el mundo no era ignorante. No vivían sin información. No estaban confundidos. Dios no guardó silencio. Noé no construyó la arca en secreto. No trabajó escondido. No fue un acto silencioso. Durante años habló. Advirtió. Llamó al arrepentimiento. Cada tabla colocada era un mensaje. Cada golpe de martillo era una advertencia. La gente lo veía construir. Lo escuchaba hablar. Sabía lo que decía. Y aún así se burlaban. Se reían porque la advertencia no encajaba con su estilo de vida. Porque aceptar el mensaje significaba detenerse. Significaba cambiar de rumbo. Era más fácil decir, siempre ha sido así, nunca ha pasado nada, todo seguirá igual. Seguían viviendo como siempre, comiendo, bebiendo, planeando el futuro, haciendo planes a largo plazo como si nada pudiera interrumpirlos. No negaban a Dios con palabras, lo negaban con su forma de vivir. Pensaban que nada iba a pasar. Y aquí hay algo importante. La lluvia no cayó de repente. No fue un castigo impulsivo. No fue una reacción exagerada. La lluvia cayó después de años de advertencia. Cuando la primera gota tocó la tierra, ya era tarde. No porque Dios no hubiera hablado, sino porque nadie quiso escuchar cuando todavía había tiempo. Ese es uno de los mensajes más incómodos de la Biblia. Hay advertencias que tienen fecha de vencimiento. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque el ser humano puede endurecerse demasiado. Pero Noé no fue el único. A lo largo de la historia, Dios hizo lo mismo una y otra vez. Levantó voces, envió mensajeros, habló de muchas maneras. Hombres que no hablaban para agradar a la multitud, no buscaban aplausos, no buscaban popularidad, hablaban para advertir. Uno de ellos fue Jeremías. Jeremías no habló desde la comodidad, habló desde el dolor. No fue un profeta frío, fue un hombre quebrantado. Durante años habló al pueblo de Judá, no con orgullo, con lágrimas. Les advirtió que si no cambiaban, la ciudad caería, que el juicio venía, que Dios no estaba jugando. Pero el pueblo no quiso escuchar. Decían frases que suenan peligrosamente familiares. Todo está bien, el templo está aquí, Dios no permitirá que pase nada. Se refugiaron en la religión para evitar la obediencia. Confundieron rituales con arrepentimiento, ceremonias con transformación. Pensaron que por tener símbolos sagrados estaban a salvo. Jeremías fue rechazado, golpeado, encerrado, ignorado. No porque mintiera,
sino porque decía lo que nadie quería oír. Cada palabra que pronunció era una oportunidad para volver. Cada advertencia era misericordia disfrazada. Pero el pueblo eligió ignorar. Y cuando Jerusalén finalmente cayó, cuando la ciudad fue destruida, cuando el dolor llegó, nadie pudo decir, Dios no nos avisó. Hay algo que casi nunca se dice, pero que la Biblia deja claro una y otra vez. Dios no disfruta del juicio. Dios no busca destruir. Dios advierte porque quiere salvar. Cada advertencia es una puerta abierta. Cada llamado es una oportunidad más. Pero el problema no es la advertencia. El problema es lo que hacemos con ella. Porque escuchar no es lo mismo que obedecer. Muchas personas escuchan a Dios, pero no cambian. Sienten la incomodidad, reconocen la verdad, pero deciden seguir igual. Eso fue exactamente lo que pasó con Israel. Dios lo sacó de Egipto con poder, abrió el mar, lo sostuvo en el desierto. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios les advirtió. Les dijo que si olvidaban sus caminos, si endurecían su corazón, si reemplazaban la obediencia por costumbre, vendrían consecuencias. No era una amenaza, era una advertencia. Pero con el tiempo, Israel hizo lo mismo que muchos hacen hoy. Se acostumbraron a la presencia de Dios, sin respetar su voz. Tenían templos, tenían sacrificios, tenían religión, pero ya no tenían obediencia. Y cada profeta que Dios enviaba era rechazado. Exageras, eso no es para nosotros. Dios no permitiría eso. Hasta que permitió lo que había advertido. La Biblia es clara. Cuando Dios advierte y no hay arrepentimiento, el juicio no es injusto, es inevitable. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que Dios guarda silencio, pero en realidad Dios habló tantas veces que el corazón dejó de responder. Eso pasó con Faraón. Dios no endureció su corazón al inicio. Faraón endureció su propio corazón primero. Cada plaga era una señal. Cada señal era una advertencia. Cada advertencia era misericordia. Pero Faraón jugaba con el tiempo. Después, mañana, cuando esto pase, hasta que llegó un punto peligroso. Dios habló y Faraón ya no reaccionó. No porque Dios no insistiera, sino porque el corazón ya estaba cerrado. Ese es uno de los juicios más silenciosos y más graves, cuando Dios sigue hablando, pero ya no te duele, cuando la advertencia ya no te incomoda, cuando la voz ya no te confronta. La Biblia muestra que el juicio no siempre llega con ruido, a veces llega con indiferencia. Y eso debería hacernos temblar, porque muchos hoy no están rechazando a Dios abiertamente, simplemente lo están postergando. No dicen no, dicen luego. No se burlan, simplemente ignoran. Pero ignorar a Dios no detiene las consecuencias. El Apocalipsis lo deja claro. Antes de los juicios finales, Dios envía advertencias claras, no secretas, no confusas, advertencias visibles para que el mundo despierte. Y aún así, la Escritura repite una frase escalofriante. Y no se arrepintieron. No porque no supieran, sino porque no quisieron. El patrón se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habla, el hombre escucha, el hombre decide ignorar y luego pregunta por qué pasó lo que pasó. Pero Dios nunca actúa sin avisar. Nunca. Tal vez ahora entiendes algo que antes no veías. Dios no es silencioso, Dios es paciente. Pero la paciencia no es permiso para ignorar. Cada advertencia que Dios da es una oportunidad para volver. No para mañana, no para después, para ahora. Porque la Biblia nunca muestra a un Dios que sorprende con juicio. Muestra a un Dios que avisa y espera. Espera que el corazón reaccione. Espera que el orgullo ceda. Espera que la persona despierte. Pero llega un momento peligroso. Un momento del que casi nadie habla. Cuando la advertencia deja de repetirse. No porque Dios no quiera hablar, sino porque la decisión ya fue tomada. Eso fue lo que pasó antes del diluvio.
Dios esperó años, no días, no semanas, años. Cada golpe del martillo de Noé era una advertencia visible. Cada tabla levantada era un llamado al arrepentimiento. Pero la gente no se burló por ignorancia, se burló por comodidad. Cambiar significaba dejar lo que amaban, y prefirieron ignorar la voz de Dios antes que abandonar su forma de vivir, hasta que la puerta del arca se cerró. Y la Biblia dice algo estremecedor: no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. No como castigo inmediato, sino como consecuencia final. Cuando la puerta se cerró, ya no hubo más advertencias, ya no hubo más llamados. No porque Dios fuera injusto, sino porque la oportunidad había sido rechazada demasiadas veces. Lo mismo ocurrió con Jerusalén. Jeremías lloró por una ciudad que no quiso escuchar. No profetizó destrucción con placer, lo hizo con dolor. Sabía lo que venía, y aún así fue ignorado. Cuando el juicio llegó, no llegó sin explicación, llegó después del rechazo. Y hoy, aunque el mundo ha cambiado, el patrón sigue siendo el mismo. Dios sigue hablando, no con arcas, no con plagas, sino con algo más cercano. Una palabra que incomoda, una verdad que confronta, una sensación interna que no te deja en paz. Eso también es una advertencia. Tal vez no la escuchaste en un templo, tal vez no vino de un predicador, tal vez vino en silencio, en una pérdida, en una crisis, en una pregunta que no puedes evitar. Y aquí está la verdad final que la Biblia deja clara. Dios siempre advierte antes del juicio, siempre. La pregunta nunca ha sido si Dios habla, la pregunta es si estás dispuesto a escuchar. Porque escuchar a Dios no es solo oír su voz, es responder, es cambiar, es volver antes de que la puerta se cierre. Si este mensaje te incomodó, no lo ignores. Esa incomodidad no es casualidad, es una advertencia, y todavía estás a tiempo. Suscríbete y comenta amén si crees en Dios.